Buen día, ¿se escucha? Hola, ¿hay alguien allí? Sí, 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 se Sí. escucha perfecto. buen día, sí, se escucha. Bueno, buen día a todos. Buen día. Vamos a empezar Sí, sí. nuestra primera charla. Les voy a pedir que enciendan las cámaras. Los que no pueden encender las cámaras pueden verlo en YouTube después. Quedan algunos más sin encender las cámaras. Quedan varios todavía. Bueno, bienvenidos a esta cursada. Ayer, si no me equivoco, tuvieron clase con Gerardo Rodríguez Arauco, la primera, y la inaugural con Luz Tornó el día miércoles. Hoy vamos a entrar más en tema. Hoy vamos a entrar en lo que vieron ayer, fueron más abstracciones. Hoy vamos a entrar directamente en tema, porque vamos a ver los elementos de las obligaciones. Cómo están conformadas, cómo están compuestas, cuáles son sus elementos que hacen que la caractericen como lo que es en realidad, porque la obligación tiene 4 elementos prácticamente indiscutidos, salvo uno que tiene algún nivel de discusión. Para algunos no sería un elemento de la obligación, sino de todos, que estaría presente en todas las instituciones jurídicas, que es el vínculo. Aunque hay una postura más fuerte que entiende que el vínculo es el elemento de la obligación, es decir, es el elemento más característico de la obligación, ¿cierto? Ustedes en el programa tienen sujeto activo, pasivo, necesidad de determinación, etc. Vínculo, causa fuente y causa fin. Vamos a tratar de hacer un análisis de estos elementos en la medida de lo posible que podamos llegar a verlos todos. Les adelanto que cualquier interrupción es bienvenida. Es más, se hace más dinámico y más entretenido. Así que estoy dispuesto a que lo que quieran ustedes comentar o participar o preguntar o lo que fuese, está bien. Es perfectamente aceptado, no solo aceptado, sino bienvenido. Hay 4 elementos entonces que vamos a ver de la obligación. Los sujetos, el objeto, el vínculo y la causa fuente. Los 3 primeros son elementos internos. Si ustedes se imaginan una esfera, por ejemplo, donde están incluidas los elementos de la obligación, 3 están dentro y 1 está fuera. Los 3 que están adentro son los sujetos, siempre los sujetos, tiene que ser en plural, no hay una obligación donde haya un sujeto singular. Nadie puede ser acreedor o deudor de sí mismo. El objeto, que vamos a ver en detalle luego qué es, el vínculo y la causa fuente y también la causa fin. O sea que hay 2 acepciones de la palabra causa o 2 diversas formas de verlo. Supuestos controvertidos, ¿cuáles pueden ser? ¿Cuáles son los supuestos en los cuales no está toda la doctrina de acuerdo, pero hay muchos que bregan porque sí deberían ser incluidos dentro de los elementos y otros no? Por ejemplo, el vínculo, como les dije, hay quienes opinan que el vínculo pertenece a otras categorías, a todas las categorías de actos jurídicos, no solamente a la obligación, otros que piensan que no, que al contrario. La compulsión, según la FAI, que sería de alguna forma también estaría conectada con el vínculo. El contenido, que lo vamos a ver después respecto de objeto y contenido, cuando intentan separar, algunos autores intentan separar el objeto y el contenido del objeto. Y la causa fin, otro elemento discutible. Es decir, integra o no integra las obligaciones. ¿Qué son los sujetos? Ese es el primer punto. ¿Qué son los sujetos? Son personas humanas o jurídicas, ¿no es cierto? Personas humanas o jurídicas que se vinculan a través de la relación jurídica obligacional. Toda obligación tiene que tener al menos 2 sujetos. Uno en el polo activo, otro en el polo pasivo.
la dualidad es una necesidad lógica y tiene que estar mantenida durante toda la vida de la obligación. Si en algún momento la obligación deja de ser dual, la obligación se extingue. En este caso se extingue por confusión. Uno de los temas de los sujetos es la determinación. Los sujetos pueden estar indeterminados al inicio de la obligación. De hecho, ocurre con bastante frecuencia. Pero tienen que estar determinados en algún momento. Y de último, en el momento del pago. En última instancia, en el momento del pago, tiene que estar determinado el sujeto. Esta determinación debe ser, por supuesto, debe ser relativa. Si es absoluta, no llega a configurarse la obligación. ¿Cuáles son los supuestos de indeterminación relativa? ¿En qué casos hay indeterminación relativa en la obligación? En las llamadas obligaciones ambulatorias, o propter rem, que son aquellas que gravan indeterminadamente al poseedor de una cosa determinada. Por ejemplo, el caso de la... Para poner un caso simple y que no tiene, y no está controvertido, por ejemplo, el caso de las medianeras. Si vos tenés un lote y el tipo de al lado tiene otro lote, y ese tipo construye un muro medianero, vos tenés que pagar de la medianera, vos tendrás que pagar de tu parte de la medianera. Si lo construye en parte en el lote tuyo, tendrás que pagar de los gastos de la construcción de la medianera. El tipo tiene derecho a hacerlo de forma encaballada, que eso es un tema más técnico. No importa, lo cierto es que vos tenés la obligación de pagarle el costo de ese lote. Ahora, esa obligación, si vos vendés el lote, esa obligación pasa al sucesor del lote. Tu sucesor es el tipo que te compró, el sucesor particular, en ese caso. Esa obligación pasa al sucesor del lote. O sea, son obligaciones que cabalgan con la cosa. Son ambulatorias porque graban a una persona indeterminada, ¿no es cierto? A quien en definitiva resulta ser el titular en el momento que haya que hacer el pago. Otras obligaciones en las que hay indeterminación inicial, por ejemplo, son los documentos al portador, un pagaré. ¿Quién es el acreedor? El que lo tiene en la mano. Si el pagaré no tiene beneficiario, el beneficiario será aquella persona que lo tenga en la mano y que se presenta a cobrar el día del vencimiento. Las obligaciones disyuntivas, que pague Juan o que pague Pedro, por ejemplo. Ahí tenés otro caso de indeterminación inicial, porque no sabés en definitiva quién va a ser el que paga. Las promesas de recompensa. La promesa de recompensa, la obligación se genera con la promesa de recompensa y sabremos el nombre de la otra persona en el momento en que se haga acreedor de la recompensa, por el motivo que haya sido que se ofreció la recompensa. Las ofertas al público, también, ahí tenés otro caso de indeterminación. Y finalmente, todo lo que es estipulación a favor de terceros, que puede estar determinado o indeterminado. Por ejemplo, en los casos de las obras sociales y las clínicas, o los hospitales. Las obras sociales contratan una determinada cantidad de pacientes que tienen que ser atendidos por un determinado hospital. ¿Quién es el nombre del paciente? Y no sé. El paciente aparecerá el día que se enferme y se presente a ser atendido y necesite los servicios del hospital. Bueno, ahí tenés una estipulación a favor de tercera. ¿A favor de quién? Y de todos los afiliados que tenga una obra social determinada y el hospital tendrá que atenderlo. Bueno, esos son todos casos de indeterminación inicial. Pero como vemos, en algún momento la indeterminación termina. En algún momento la obligación tiene nombre y apellido, tiene cara, ¿no es cierto? Ya aparece una persona, que puede ser física o jurídica, por supuesto. Otro de los casos es la pluralidad de sujetos. Dentro del polo activo o dentro del polo pasivo puede haber pluralidad de sujetos. Puede haber más de un sujeto que integra el polo acreedor o más de un sujeto que integra el polo deudor. Esta pluralidad puede ser originaria o derivada. ¿Cuándo sería derivada? Y, por ejemplo, en caso de muerte de uno de los sujetos que deja varios herederos. En ese caso, la obligación originaria no hay pluralidad en el grupo acreedor-deudor, y la hay una vez que fallece el acreedor-deudor y deja varios herederos que, por supuesto, no responden en forma solidaria, sino en parte el aporte que le corresponde de acuerdo a su parte en la herencia, pero ahí aparece ya una pluralidad en uno de los grupos.
Y la situación de cada uno de los deudores o acreedores varía según que la obligación sea simplemente mancomunada o sea solidaria, un tema que vamos a ver sobre el final de esta primera parte, y uno de los temas que requieren un estudio particular porque son los temas importantes. ¿Quién puede ser sujeto de la obligación? ¿Persona física o persona jurídica? Las dos pueden ser sujetos de la obligación, tanto la persona física o la persona jurídica, y dentro del mismo sujeto, como les dije, puede haber sujetos múltiples, puede haber varios sujetos en la obligación, e inclusive algunos de ellos pueden estar obligados de forma solidaria, otros no, depende del tipo de obligación de que se trate. Otro de los temas de estos elementos, como ven, el tema del sujeto es bastante simple, el tema de los sujetos no requiere mayor conocimiento de los que ustedes pueden haber adquirido en la materia anterior a esta, que es Civil 1, que es donde se en persona, ¿no es cierto? O sea, si aplican los conocimientos que tienen de ahí y lo traspolan a lo que tienen que ver de la parte de acá de obligaciones, es bastante sencillo. El objeto. El objeto ya es un tema un poquitito más complicado. ¿Por qué es complicado? Y porque es un tema controvertido, porque no hay acuerdo total en la doctrina respecto de qué es el objeto de la obligación. Porque el objeto puede ser varias cosas. Por un lado puede ser el comportamiento debido por parte del deudor. Ese podría ser perfectamente el objeto. Es decir, ¿cuál es el objeto de la obligación? Y que el deudor me entregue determinada cosa, pero ¿el objeto es la cosa o es la actividad del deudor que tiene que entregarme la cosa? Bueno, ahí está la pregunta. Y para eso hay más de una respuesta. ¿Es la actividad o es la cosa? ¿O es el interés? Para mí sería la cosa. ¿Por qué? Está bien. Y el profesor, que no me acuerdo el nombre, en la clase anterior explicaba que una vez que la cosa está en poder del acreedor, ya está satisfecha la necesidad y no va en el sujeto, digamos. Es más en la cosa. Sí. Es verdad y es perfectamente aceptable. No todos están de acuerdo. Porque eso, para algunos el objeto es el comportamiento debido por el deudor. Para otros es el bien debido, que es lo que decís vos, el bien debido. Ese sería el objeto, la cosa. Ahora, ¿qué pasa cuando la obligación es de dar o entregar un servicio? Cuando es de dar, sí, está claro. ¿Y cuando es prestar un servicio? ¿O es hacer algo? ¿Cuál sería el objeto en ese caso? El servicio. Bueno, pues ahí volvemos a que el objeto sería la actividad del deudor. La prestación. ¿Y qué es la obligación de dar el servicio por el sujeto? Bueno, entonces pero volvemos el servicio sí puede ser dado por otro sujeto, tranquilamente, sí, ¿o no? Sí. El objeto no vendría a ser... Eso puede haber un cumplimiento por tercero, eso también. De hecho, vos podés, por ejemplo, contratás a un tipo para que te venga a pintar tu casa. El tipo no vino, te dejó clavada, le pagaste, te dejó clavada. Vos tenés derecho a hacerlo pintar por otro a costa de él. O sea, en definitiva, lo va a hacer otro y lo va a pagar él, que es el que se comprometió. Eso podría ocurrir. Me mandan chats, pero no los puedo leer al mismo tiempo que mientras hablo, me distrae mucho, así que prefiero que opinen. El objeto es el resultado buscado por el acreedor, dice uno. Vos acá dijiste que el objeto era la cosa. Está bien, estamos de acuerdo. Si tenés que entregar un auto, ¿cuál es el objeto de la obligación? El auto. Bueno, ahora si tenés que prestar un servicio, ¿cuál es el objeto de la obligación? La actividad. Entonces dependería si la obligación es de dar, hacer o no hacer. Profe, ¿no es lo que le interesa al acreedor, el bien o la utilidad que le interesa al acreedor? El interés, exactamente. En ese caso el objeto sería el interés, la ventaja que le procura al acreedor el cumplimiento de la obligación. Porque cuando a vos te deben un servicio, de ese servicio tendrás un provecho, un interés, una ventaja. Bueno, ese sería entonces el objeto cuando la obligación es de hacer o no hacer.
el interés o la ventaja del acreedor. Hay quienes llaman, caso Zanoni, por ejemplo, que fue uno de los que más hincapié hizo en esta teoría, que distinguen, separan el objeto del contenido del objeto. Es decir, el objeto sería la cosa, como dijo Candelaria, puede ser, ¿no? Sí. El objeto sería la cosa y el contenido sería la prestación o la actividad que debe desarrollar el sujeto para el cumplimiento de la prestación. De esta manera se saca la prestación del objeto, se la separa. Y después hay otros que opinan que no debe separarse el contenido del objeto, porque es todo lo mismo. Por ejemplo, la postura de Pizarro, que si ustedes ven que la prestación para él es un plan de actividad o conducta del deudor destinada a satisfacer el interés del acreedor. De esa forma hay una amalgama entre estas dos tendencias, que una dice que el objeto es la cosa y otros dicen que el objeto es la prestación, la actividad de desarrollar. Otros como Zanoni separan y otros como Pizarro juntan y dicen no, todo integra el objeto, tanto la actividad del deudor como la ventaja o interés o la cosa, si se trata de entregar una cosa. ¿Qué es el comportamiento debido? Y si es la conducta destinada a satisfacer un interés, el del acreedor. Esto también tiene que ver de alguna forma con la concepción subjetiva de la obligación. Ustedes, si recuerdan o si leyeron algo respecto de la naturaleza jurídica de la obligación, la naturaleza jurídica suele ser el tema aburrido, pero a veces pone en claro algunas cosas. Hay dos posturas con muchísimo grado de abstracción, porque hay mucho más que eso, y hay posturas que unifican, etcétera, pero no nos vamos a ir a eso porque se nos va a dividir en eso. Pero hay dos posturas, digamos, antagónicas de alguna forma. Una es que la subjetiva y otra, la concepción subjetiva de la obligación y la concepción objetiva. La concepción subjetiva, ¿qué dice? Y que la obligación es un poder sobre la voluntad. Es la posición de Savigny. Es un poder del acreedor sobre la voluntad del deudor. O sea que el deudor no es libre de cumplir o no cumplir, sino que el deudor está atado, de alguna forma, a la voluntad del acreedor. O sea que la concepción subjetiva hace foco en la parte subjetiva, es decir, en la persona del acreedor y la persona del deudor. En cambio, la concepción objetiva traslada la cuestión al ámbito de la patrimonialidad. Es decir, que la obligación es el interés jurídicamente protegido. Es la facultad de obtener una prestación. Entonces, de alguna forma, esta concepción también tiene que ver con la naturaleza jurídica de la obligación. Por eso, porque para algunos la cosa no desempeña ningún papel, y para otros es todo. Para algunos, para los partidarios de que el objeto es la prestación, la cosa debida no desempeña ningún tipo de papel. Todo está en la conducta o en la actividad a desarrollar por parte del deudor para cumplir la obligación. Otros hablan de un bien mediato, que sería un inmediato, que sería la prestación, y otro mediato, que sería el objeto o la cosa. O de un objeto invariable, que es siempre la prestación, y un objeto variable, que sería, en este caso, el interés, ¿cierto? O la cosa en las obligaciones de edad. Los que hablan del bien debido están a tono con esa concepción patrimonialista y objetiva que es atribuida a Yelin, ¿no es cierto? Para unos el objeto será la utilidad y para otros el bien debido, ¿no es cierto? Pero en definitiva hace el centro en el interés del acreedor, que se materializa a través de la cosa o de la actividad que va a desarrollar el deudor y que le va a producir un determinado interés.
Bueno, ya les dije de la teoría de Zanoni, que distingue entre objeto y contenido, y saca el contenido, lo aparta de alguna forma, lo pone fuera de la obligación, y lo pone como un elemento más. Es decir, lo pone fuera del objeto, no de la obligación, lo pone fuera del objeto y lo toma como un elemento más, y la otra postura que lo integra y que entiende que todo es el objeto, que todo constituye el objeto. Que es la postura que sería amalgama entre el interés y la actividad desarrollada por parte del autor. Tenemos el artículo 725, que habla de cuáles son los requisitos del objeto. Fíjense que dice que la prestación que constituye el objeto de la obligación debe ser material y jurídicamente posible, lícita, determinada o determinable y susceptible de valoración económica, y debe corresponder a un interés patrimonial o extrapatrimonial del acreedor. Acá hay muchas cosas para explicar. Primero, material y jurídicamente posible. ¿Qué significa esto? Esa imposibilidad debe ser originaria, absoluta y objetiva. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué pasa si la imposibilidad es posterior? ¿Qué pasa si yo si te hace una obligación donde, cualquier cosa, tengo que entregar el vehículo no existe porque se destruyó? Y no ¿Qué va a pasa haber con obligación. ¿Cómo? No va a haber la obligación, ¿No? caer, no sé cómo decirlo. No entendí, Es no entendí. nula. No, ¿por qué es nula? Suponete que hoy el auto existe y mañana cae en el medio del mar y yo estoy obligado a entregarte el auto. Pero el auto fue destruido por un terremoto. ¿Qué sé? ¿Se extingue la obligación? No, se extingue la obligación. Correcto, se extingue la obligación. ¿Por qué causa? Si no tienen por qué saberlo, pero ¿por qué causa? Por incumplir. Sí, a ver. Alguien estaba queriendo hablar. Por imposibilidad de cumplimiento. Por imposibilidad de cumplimiento, exactamente. Ahora, si yo me comprometo a entregarte un auto que no existe hoy, entonces la obligación no existe. O sea, porque la imposibilidad es originaria. ¿Cómo te voy a entregar algo que no existe? El día que me comprometo a entregártelo. Entonces la imposibilidad debe ser originaria, objetiva. ¿Qué significa que sea objetiva? ¿Qué les parece? ¿Qué significa que sea objetiva? ¿Qué sería una imposibilidad subjetiva? Subjetiva, que depende del sujeto, y objetiva Correcto. del objeto. Correcto. Entonces, ¿por qué tiene que ser objetiva? ¿Porque debe depender del objeto? No, quiere decir que nadie la puede cumplir. Porque si el deudor de carne y hueso no la puede cumplir, pero otro la puede cumplir, la puede hacer cumplir por otro. Entonces no hay una imposibilidad. Si la imposibilidad es para ser tal, la imposibilidad tiene que ser objetiva. Nadie lo puede cumplir. Y absoluta. Es decir, que no haya forma de que sea cumplido. Esta imposibilidad puede ser material o jurídica. O sea, puede haber una imposibilidad física o una imposibilidad jurídica de hacerlo. ¿Cuál sería una imposibilidad jurídica? Ahí, prendar un inmueble. Los inmuebles se hipotecan, no se prenden, no hay prenda sobre inmuebles. O hipotecar un auto, no se puede hipotecar un auto, habría que prenderlo, o sea, no hay posibilidad de cumplir. Es decir, la imposibilidad puede ser material, la que usaban los romanos siempre, que cruzar el océano a nado, imposibilidad material, tocar el cielo con las manos, imposibilidad material, para todos, objetiva. O la imposibilidad puede ser jurídica, que por algún motivo, motivo legal, no se puede cumplir. A su vez, la prestación tiene que ser lícita. ¿Qué significa que debe ser lícita? Acá está el juego armónico de los artículos 9, 10, 12, 279. El artículo 9 es el artículo... Que no puede estar en contra de lo que la ley dispone. Claro, que varias cosas. Contrario a la moral. Contrario a la moral, las buenas costumbres. La moral, bueno, qué sé yo, la moral está bien, la moral sí lo dice la ley. No debe ser un
ilícito, digamos, ¿no? Claro, exactamente. Vos acá tenés que, cuando te dice que debe ser lícito el objeto de la obligación, tenés varias cosas que contemplar. Por ejemplo, el principio de buena fe, que está en el artículo 9, que es un principio general que después lo vamos a estudiar bien. El tema del abuso del derecho, que está en el artículo 10. El tema del fraude a la ley, que está en el artículo 12. Es decir, cuando vos disfrazás un acto de algo válido, pero en realidad es inválido porque en realidad lo que estás queriendo hacer es gambetear una ley que te prohíbe hacer una determinada cosa. Entonces, ¿qué haces? Vas por el costado y disfrazás el acto. Eso es un fraude a la ley, porque vos tendrías que haber hecho las cosas de una determinada manera y la hiciste de otra, dándole un formato, disfrazando las cosas. Entonces, ¿la ley qué hace? Como dice el artículo 12. Y te lo toma como que el acto fue de acuerdo a lo que la ley... Es decir, se aplica la ley que se intentó esquivar. Eso es lo que dice el artículo 12. Y el 279, que dice que el objeto del acto jurídico, que es la repetición de alguna manera del viejo artículo 953 del Código Civil, de Vélez Arfield, que era un artículo clave, que dice que el objeto de los actos jurídicos no puede ser cosas contrarias a la moral, las buenas costumbres que afecten la libertad de las personas o de terceros o de conciencia o que perjudiquen a otros, etc. Bueno, la redacción de este es más o menos parecida. Dice el objeto de acto jurídico no debe ser un hecho imposible o prohibido por la ley, contrario a la moral, a las buenas costumbres, al orden público o lesivo de los derechos ajenos o de la dignidad humana. Tampoco puede ser un bien que por un motivo se haya prohibido que lo sea. Vuelve también sobre la moral y las buenas costumbres que tenía el Código de Vélez Arfield. Y bueno, cuando entramos en el terreno de la moral y las buenas costumbres, es un terreno un poco resbaladizo, porque las buenas costumbres y la moral de uno pueden no coincidir con las buenas costumbres y la moral de otro. Y lo que para alguien es reprochable, para otro no lo es. Entonces, si bien el derecho está edificado sobre una regla moral, pero a veces es preferible que se aplique el derecho y no la moral, porque eso puede dar lugar a interpretaciones cegadas o con la tonalidad relativa al pensamiento del juez, ¿no es cierto? Son terrenos un poco resbaladizos y en alguno que otro caso pueden ser hasta peligrosos. Determinación. El objeto puede estar inicialmente indeterminado, pero debe estarlo en un momento anterior. La indeterminación absoluta del objeto no da la obligación. El objeto puede haber una indeterminación inicial, pero debe estar determinado el momento de la... Y esto van a ver numerosos ejemplos cuando vean obligaciones de dar, que tienen desde la determinación total, como la obligación de dar cosas ciertas, hasta diversos grados de determinación, cuando vean obligaciones de dar cosas inciertas, cosas inciertas no fungibles, obligaciones de cantidad, dinero, etc. Son todas... el objeto inicialmente está indeterminado, a pesar de que uno diga el objeto de la obligación en la obligación de dinero está perfectamente determinado porque se sabe cuál es el monto, ¿de acuerdo? Pero no se sabe cuáles son los billetes que te van a entregar. Entonces, de alguna forma, por eso se dice que esa indeterminación, que las obligaciones de dar dinero también tienen esa indeterminación, ¿cierto? De objeto. Otro de los temas es la patrimonialidad o el interés, o la patrimonialidad y el interés en el objeto. Savigny va a proclamar la necesidad de la patrimonialidad de la prestación y del interés del acreedor. O sea que todas las cosas, tanto el interés como la prestación, deben tener un contenido patrimonial. Los autores que vienen después, que son Yering y Lindsay, que son posteriores en el tiempo a Savigny, o sea, no hubo una discusión entre ellos, sino que estos vienen después, ¿no es cierto? Y niegan que la patrimonialidad de interés fuesen requisitos indispensables de la obligación. Es decir, no es necesario que sean requisitos indispensables de la obligación, porque el derecho también protege intereses culturales, morales, afectivos, no solo intereses patrimoniales. Y va a venir otro autor que se aloja, que es el que va a poner un poco más de claridad en ese sentido y recomponer un poco las dos posturas. Distingue entre el interés de la prestación y la prestación en sí misma considerada. El interés puede ser patrimonial o extrapatrimonial.
Y ahí tenés cabida los intereses morales, artísticos, culturales, humanitarios, deportivos, religiosos, científicos, etc. Pero la prestación necesariamente tiene que tener un contenido patrimonial. O sea, el interés puede ser extrapatrimonial, pero la prestación, es decir, lo que te van a entregar, tiene que tener un contenido patrimonial. El artículo 725 de nuestro código cerró ese debate. ¿Por qué? ¿Qué dice? Dice, la prestación que constituye el objeto de la obligación debe ser material y jurídicamente posible, lícita, determinado, determinable, susceptible de valoración económica y debe corresponder a un interés patrimonial o extrapatrimonial del acreedor. O sea, toma directamente la postura de ese aloja y cierra todo ese debate de si debe haber interés en la patrimonialidad, etcétera, ¿no es cierto? Si el interés debe ser patrimonial o no. La ley lo dice claro. El interés puede ser patrimonial o extrapatrimonial. La prestación debe tener un contenido patrimonial. La patrimonialidad también debe ser ponderada como un requisito objetivo emanado del ambiente jurídico y social, ¿no es cierto? Porque no es una simple consecuencia de haberse previsto, por ejemplo, una cláusula penal para el caso de incumplimiento. Esa valoración puede variar en función de las distintas épocas, de las distintas culturas. Fíjense, por ejemplo, que la actividad artística y literaria durante mucho tiempo, durante siglos, fue una actividad extrapatrimonial. Los actores no cobraban un peso, y son todos multimillonarios, todos, bueno, no, los que llegan hasta las más altas esferas, pero hay gente que hace muchísimo dinero con actividades que en otros tiempos se consideraban gratuitas. Actores, literatos, etc. No tenían una... no era considerada una actividad económica como si es considerada. O sea que esa patrimonialidad también, la patrimonialidad de la prestación debe ser contemplada de acuerdo al momento y lugar en que se está viviendo, ¿no es cierto? Y hoy no hay ninguna duda que todas esas actividades tienen contenido patrimonial. Eso sería respecto del objeto. Vamos a analizar un poquito ahora el vínculo como el tercer elemento de la obligación. El vínculo es la palabra vínculo, o sea, de alguna forma está conectada con lo que era el nexum en el derecho romano, que la palabra viene de néctere, es anudar, atar. Para los romanos había una suerte de lazo invisible, pero era un lazo era un vínculo físico el que había en la época de los romanos. ¿Por qué era un vínculo físico? O sea, hablo de, los romanos no eran tontos, los romanos fueron los creadores en este sentido muchísimas de las cosas que vemos en el derecho actual, muchísimas, y sobre todo en el derecho civil, están tomadas del derecho romano. De hecho, hoy no se estudia derecho romano en la facultad, pero si se estudiara verían que muchas de las cosas que están viendo hoy ya las habrían visto en el derecho romano, como nos pasó a los que vimos en su momento el derecho romano. Cuando nos encontrábamos con cosas que ya no eran familiares. La estructura es prácticamente, si bien cambió el espíritu del derecho de las obligaciones, la estructura tiene mucho que ver con lo que habían construido los romanos. Pero por supuesto cambió el espíritu. Por ejemplo, en el antiguo derecho romano, el deudor respondía con su propio cuerpo ante las obligaciones asumidas. Y perdía su libertad, y podía perder su vida, y podía terminar convertido en un esclavo. Entonces, el vínculo era un vínculo físico, no un vínculo jurídico como va a ser posteriormente. Hoy sigue habiendo un vínculo, pero ese vínculo no es físico. Nadie tiene el poder de tomar al acreedor, venderlo, partirlo en pedazos, o al deudor venderlo, partirlo en pedazos o convertirlo en esclavo. Es más, durante mucho tiempo también hubo prisión por deudas. Hoy ya no hay más prisión por deudas en el mundo en general. En Argentina coexistió la prisión por deudas con el Código Civil durante 2 o 3 años, nada más, y las penas eran penas menores. Pero ya nadie va preso o nadie tiene una causa penal por el solo hecho de ser deudor. Entonces, de ese vínculo físico se pasa a un vínculo jurídico. De un poder de agresión sobre la persona se pasa a un poder de agresión sobre el patrimonio. El acreedor, ante el caso de incumplimiento del deudor, tiene el poder de agredir patrimonialmente sus bienes, pero no tiene poder de agredirlo personal o físicamente al deudor.
Como les decía, voy a iniciar. Algunos cuestionan el vínculo como elemento de la obligación, y otros le dan un carácter absolutamente identificado con la obligación, al punto que consideran que es el elemento caracterizante de la obligación o característico de la obligación. Como que es el elemento material que liga ambos polos de la relación jurídica. Recae sobre partes, sobre los sucesores, no afecta nunca a terceros. No puede afectar a terceros, la obligación no puede afectar a terceros. Y se admite pacíficamente que el vínculo puede presentar atenuaciones. ¿Qué son atenuaciones del vínculo? El vínculo es, digamos que como dijimos, es esa suerte de lazo invisible que une al acreedor con el deudor y que hace que el deudor esté obligado a cumplir la prestación en favor del acreedor, ¿no es cierto? Fíjense que la definición clásica de la obligación, que es la definición de las institutas, pues la obligación es el vínculo que nos constriñe a pagar algo a otro según el derecho de nuestra ciudad. O sea, directamente identifica obligación con vínculo. Ahora, ese vínculo ha venido sufriendo atenuaciones a lo largo del tiempo. Como vimos, se pasa de un vínculo físico a un vínculo jurídico. Se pasa de un sistema donde el deudor va preso a un sistema donde no hay prisión por deudas, donde no hay causas penales por deudas, donde nadie responde penalmente por el simple y solo hecho de ser deudor. Si bien hay algunos casos de resabios de prisión por deudas, no son en realidad casos de prisión por deudas, son los casos de incumplimiento de deberes de asistencia familiar y son los casos a veces en algunos casos de impuestos. Pero en los casos de la ley penal tributaria, por ejemplo, no es el simple hecho de ser deudor, sino que generalmente es el fraude en las declaraciones juradas o doble contabilidad o ese tipo de cosas los que llevan al deudor a una situación penal. Y en el caso del incumplimiento de deberes de asistencia familiar, lo que hay allí ontológicamente es otra historia. Es decir, ahí lo que hay de alguna forma es abandono de las personas respecto a las cuales uno tenía determinados deberes y además pudiendo hacerlo. Porque el pobre que está tirado en la calle y no tiene dónde vivir no puede ser condenado porque no puede mantener a sus hijos. Pero el que sí tiene y voluntariamente deja a sus hijos en una situación de abandono, bueno, ese puede llegar a ser condenado por incumplimiento de deberes de asistencia familiar. Profe. Sí. ¿Cuál es la pena por incumplimiento de causas familiares? No, son chicas las penas, no me acuerdo ahora. Pero lo googleás, ponés incumplimiento de asistencia familiar, te lleva la ley penal, no me acuerdo, pero son penas chicas. Son 1 año, 2 años. Pero además de una pena, ¿se le puede obligar a la persona que tenga que cumplir a cumplir dicha prestación? No se te ve la cara, si podés ¿Obligación? poner la cámara. No se te ve abrir la cámara, si podés. ¿Cuál era la pregunta? Que si además de la causa penal o de... Sí, claro. Sí, el tiempo, sí. Después se le puede obligar a cumplir. Después no, siempre. Lo que pasa es que además de la obligación que le genera no cumplir es decir, la obligación que él tiene y no cumple las penalidades que puede tener por vía civil, desde astraintes hasta intereses o todo lo que se te ocurra, además se le puede formar causa penal por incumplimiento de deberes de asistencia familiar. Pero eso no enerva las demás responsabilidades. Es decir, una acción puede caer bajo más de un fuero penal, fuero civil, pero eso no hace que se neutralice ni nada por el estilo. Es decir, es algo más. Es algo más. Y bueno, yo no he visto en general muchos casos de esos, pero debería haber más, porque hay mucha gente que no cumple sus deberes. Y bueno, hoy hay registros de deudores, otro tipo de cosas que tratan de forzar a los incumplidores seriales en este sentido a que cumplan, ¿cierto? Pero bueno, esta sigue siendo un arma o un elemento del hecho de amenaza. Pero generalmente el tipo que no cumple con esas cosas no le tiene miedo a la prisión. El tipo que no cumple con esas cosas lo hace por capricho y generalmente no le tiene miedo a la cárcel. Dice, voy preso, pero no pago.
a lo que le tienen miedo es a las astraintes, y cuando les toque estudiarlas, presten especial atención y van a darse cuenta que es lo que más miedo le tiene el incumplidor, porque las astraintes al tipo que tiene plata lo pueden liquidar, porque es una multa que son progresivas, van aumentando, etcétera, y bueno, esas cosas pueden torcer la voluntad del tipo más recalcitrante, y no así a veces de un caprichoso, y no así la prisión. Hay tipo que se banca ir a la prisión, pero no se banca que les ataquen el bolsillo. Y generalmente es la mayoría. ¿Será que no le tienen miedo a la prisión porque de hecho tarda mucho el hecho de llevarlo a prisión? No, las astraintes son una creación de la jurisprudencia francesa y de alguna manera del contempt of court de los ingleses, que es el desprecio del tribunal. Porque cuando un tipo está encaprichado no tiene miedo de ir preso muchas veces. Pero cuando vos te dicen, bueno, está bien, no hay problema, pagás 10.000 pesos por día la primera semana, 50.000 por día la segunda semana, 100.000 por día la tercera semana, y así. Ahí no hay quien aguante. Si tenés bienes con que pagar, no hay quien aguante. Entonces esa es la forma que tienen los jueces de retorcer la voluntad de un deudor recalcitrante. Mucho más efectiva que lo amenaza. ¿Voy preso? Llévame preso. Le dicen. Sí, bueno, claro, no, está bien, no vas preso, pero empezá a pagar. Y vas a ver cómo funcionan mucho mejor en general con ese tipo de figuras que con la amenaza de presión a un tipo que está encaprichado. ¿Sí? Porque generalmente claro. Ese tipo de cosas... Cuando le tocan el bolsillo. Cuando le tocan el bolsillo todos saltan. Sí. Es el órgano más sensible del cuerpo. De muchos. Sí, exactamente. Bueno, ¿cómo se ve esas atenuaciones del vínculo en la era actual? Por ejemplo, con una cosa que se llama el favor de vitoris. El favor de vitoris es una construcción que dice que en la duda hay que estar a favor del deudor. Por ejemplo, en la duda respecto de si el deudor está obligado o no está obligado, y no va a estar obligado. Ahora, esa duda, esa presunción de favor del deudor, está cambiando hoy en lugar de llamarse favor de vitoris, está cambiando por algo que se llama favor debilis. ¿Por qué? Porque la duda ya no es a favor del deudor, porque si no, lo que se intenta proteger es al débil en la ecuación, al débil en la relación contractual o en la relación obligacional. ¿Por qué razón? Porque claro, se intenta, porque muchas veces el acreedor es la parte débil y el deudor es la parte fuerte, depende de qué tipo de obligación se trate. Si vos sos acreedor de que Claro te haga entrega de un teléfono que no te entregó, te presta un servicio que no te cumplió, ¿quién es la parte fuerte? ¿Claro o vos? Evidentemente la parte fuerte es Claro. Entonces, el favor, es decir, el derecho pone la balanza o inclina la balanza o hace fuerza la balanza a favor del deudor. Y en derecho del consumidor, la balanza se inclina siempre a favor del consumidor. Es decir, favor consumatori, favor debilis, o en un contrato paritario, bueno, en ese caso será en favor del deudor, pero solo en los contratos paritarios. Los contratos con cláusulas predispuestas siempre será en contra del predisponente o a favor del que no predispuso las cláusulas, o en el caso de derecho del consumidor será a favor del consumidor. Otra de las no me sale la palabra, los aspectos en que puede verse que hay un favor, una situación en favor del deudor, es la prohibición de violencia sobre la persona del deudor en las obligaciones de hacer. En principio, en las obligaciones de hacer, si bien el código no lo dice expresamente, sí lo decía el código viejo, pero no lo dice este código nuevo, pero sigue siendo plenamente vigente, no se puede ejercer violencia sobre la persona del deudor para el cumplimiento de la obligación. No se puede ejercer violencia en las obligaciones de dar, no se puede ejercer violencia en las obligaciones de hacer o en las de no hacer. ¿Qué les parece? ¿Se puede o no se puede ejercer violencia, en principio? Y por mano propia no. No, por mano propia nunca.
Justicia por mano propia nunca, siempre va a tener que ir a los tribunales, eso está claro. Ahora el En tema un es desalojo quizás. en un desalojo, sí. ¿Y cuál sería la violencia? Patrimonial. No, pero ¿cuál sería el acto de violencia que vos tendrías que hacer en un desalojo? Sacar a las personas de la casa. Claro. Sí, Eso tipo, es- se atrincheran en la casa y bueno, tenés que ir con la policía y la policía los tendrá que sacar con la fuerza. No lo vas a hacer vos, ni el juez, lo hará la policía. En ese caso hay una obligación de hacer, que es la obligación de entregar. Y la obligación de hacer, la obligación de desocupar, bueno, en ese caso puede ejercer violencia. Ahora, si la obligación fuese de dar un vehículo, por ejemplo, o entregar una casa, o entregar un libro, o entregar, no sé, lo que usted pueda, ¿puede haber violencia sobre la persona del deudor? No. Entonces nunca vas a poder cumplir la obligación. Vos me debes un auto y nunca lo voy a poder obtener. Pero Sobre depende la qué tipo de persona, violencia. No, por el patrimonio. Vos tenés un auto que me tenés que entregar porque te comprometiste, te lo pagué, lo tenés en la puerta de tu casa, lo voy a buscar, no te lo entrego porque no se me cae. Bueno, yo voy al juez y digo, señor juez, esta persona no me entrega el auto. ¿Y el juez qué va a hacer? Si no quiere, sabe, jódase, no hay de quién entregar el auto. ¿Qué va a hacer? Un secuestro del auto. Y claro, bueno, eso es violencia. Sí, claro. Va la policía, perdón, señor, no tenés llave, me lo llevo con una grúa. Pero me lo llevo. Bueno, eso es violencia, de alguna forma. O sea, el principio general es que no se puede ejercer violencia sobre la persona del deudor. Cuando la persona del deudor es absolutamente relevante para el cumplimiento. No en el caso de desalojo, por ejemplo. Pero sí, por ejemplo, de un tipo que tiene que venir a pintar o cantar. O escribir un libro. ¿Qué violencia podríamos ejercer para que ese tipo cumpla? Pinte, cante o escriba el libro. Ninguna. No podés poner una pistola en la cabeza. Eso, o sea, la violencia en ese caso sería poner una pistola en la cabeza. O agarrarle la mano y hacerle tocar la guitarra. No se puede. Entonces, en ese caso, y tendrás que recurrir a otros medios. Tendrás que disolver la obligación por incumplimiento, reclamar los daños y perjuicios, etc. Pero en ese caso, ahí llegó el límite. Es decir, no se puede ejercer violencia sobre la persona del deudor. Eso también es parte de la situación de dulcificación de la condición del deudor que se ha venido verificando a lo largo de los siglos, ¿no es cierto? Siempre ha ido atenuándose su condición. Desde el viejo derecho romano, en que te partían en pedazos y te vendían como esclavos, al día de hoy, que no pueden ejercer violencia sobre tu persona, las cosas han cambiado mucho. O que en la duda no estás obligado, o que en la duda todo va a tu favor. Bueno, la situación ha cambiado notoriamente. Y lo que ha cambiado es la concepción del vínculo. El vínculo sigue existiendo, la idea del vínculo sigue existiendo, pero ha ido atemperándose su fuerza, su poder, ¿no es cierto? Bueno, eso es respecto al elemento vínculo, que como le dije, algunos entienden que no solo de la obligación, sino que es en general del derecho, pero bueno, otros lo entienden como la característica principal, y fíjense que hasta la división de las institutas dice la obligación es el vínculo jurídico. Obligatio es vinculum iuris, es el vínculo jurídico que nos constriñe a pagar algo. Profesor, sí. ¿le puedo hacer una pregunta? Usted puso el ejemplo hace un rato del pintor que tenía que venir a pintar y no vino, entonces yo llamo a otro y después le cuento eso al primero. Pero con el primero fue todo de palabra, o sea, no hay nada firmado. ¿Cómo se puede hacer para hacerle pagar? Pero eso es un tema de pruebas y es un tema procesal. Ya no es un tema, es decir, yo parto de la existencia de la obligación. Me imagino que en un caso como este, parto de un ejemplo donde el tipo firmó un contrato, firmó un recibo, recibió el dinero y se comprometió por escrito a hacer una determinada obra. Si no tengo nada firmado y le di la plata sin nada, y bueno, muy poco voy a poder hacer en ese caso. Pero normalmente
Con esas mismas pruebas son las que yo puedo contratar a otra persona y que el pintor que me falló pague. Claro. Si vos tenés un contrato firmado donde, o podés probar de alguna manera la obligación que el tipo tenía de cumplirte y no cumplió, vos tenés varias opciones. Exigir el cumplimiento forzado. Bueno, el cumplimiento forzado es lo que te permitiría, si vas por el inciso 1 del artículo 730, sería el cumplimiento forzado. Ahora el tipo no te cumple, no viene. Iniciás lo condenan a que vaya y pinte, no lo hace. ¿Y qué te queda por hacer? No puedes ir a ponerte una pistola en la cabeza o que lo vayan a buscar los soldados y lo traigan a tu casa para pintar. O sea, ahí no te queda más remedio que resolver el contrato y demandar los daños y perjuicios o hacer cumplir la obligación por otro a costa del deudor. Que en definitiva, hacer cumplir la obligación por otro a costa del deudor, después va, en definitiva, eso que vos le pagaste a otro para que el tipo lo haga, va a integrar la cuenta indemnizatoria. Porque en definitiva la obligación va a mutar en una obligación de daños y en una indemnización de daños y perjuicios. Porque es así, es decir, no te cumplió y ¿qué vas a hacer? Y le vas a reclamar los daños y perjuicios. Y dentro de la cuenta indemnizatoria, más los demás rubros que puedas tener, vas a tener lo que le pagaste a otra persona para que hiciera el trabajo. ¿Se entiende? ¿Pero cuánto se demora eso? Bueno, eso es... ahora, por suerte menos, los tribunales están funcionando bastante mejor en ese sentido, pero bueno. Pero todo asunto que va a parar a un tribunal suele ser lento. La justicia es lenta, por definición. Más allá, pero acá lo que estamos hablando es teoría. Estamos viendo qué es lo que pasa, qué derechos tiene uno, qué derechos tiene el otro. Todo eso lo van a ver después en la práctica. En la práctica muchas veces van a ver que conviene hacer juicio y no conviene. ¿Por qué? Por el costo, por el tiempo que demora, etc. Bueno, pero uno lo que tiene que saber cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones. Es decir, qué puede reclamar, qué no puede reclamar, hasta dónde es lícito reclamar, hasta dónde no, cuál es el límite de mi reclamo. Después será una cuestión de conveniencia. Uno deberá analizar en cada caso concreto, conviene, no conviene, y por qué. Y porque es muy caro, porque no me sirve, porque tarda mucho, porque no tengo cómo probarlo. Bueno, esos son otros temas. Creo que se entiende. Sí, sí. Sí. Gracias. Después está el tema entre obligación natural y deber moral, ¿no es cierto? Que de alguna forma integra también este tema. Las obligaciones naturales que existían en el viejo Código Civil, que no existen más, han sido eliminadas. Se siguió en este sentido la tendencia del Código Civil alemán, que no reconoce las obligaciones naturales. En las obligaciones naturales se dice que de alguna forma es un oxímoron, ¿no es cierto? Porque es contradictorio en sí mismo. O es obligación o no lo es. La obligación natural son aquellas, decía la ley, que fundadas en el derecho natural y en la equidad, no dan acción para exigir su cumplimiento, pero permiten retener lo que el acreedor ha recibido en función de ellas. O sea, no tienen vínculo, decían muchos. ¿Por qué no tienen vínculo? Porque no puedes hacer nada, porque no tenés vínculo jurídico, no puedes reclamar ante un tribunal, porque el juez te va a decir, no, mire, la obligación es natural. O sea, él puede cumplir si quiere, si no quiere, no pasa nada. Entonces, le falta a la obligación natural uno de los elementos fundamentales, que es el vínculo. Tiene objetos, tiene sujetos, tiene todo, pero no tiene vínculo. Tiene causa. Entonces, otros dicen, no, el vínculo lo tiene por vía de excepción. ¿Por qué por vía de excepción? Porque yo no puedo reclamarla. Pero me puedo quedar con la cosa si me pagaron. Entonces, ¿por qué me quedo? Cuando el tipo viene a decir, no, venga para atrás, yo me equivoqué, no le tenía que haber pagado por una obligación natural. No, ya está, ya me la pagó. Y ahí puedo excepcionar y decir, lo retengo en función de la obligación natural. Sí, me piden ejemplos de obligaciones naturales. Bueno, los que figuraban en el código, por ejemplo, en el viejo código, la obligación prescripta. La obligación cuyo plazo de prescripción ha corrido en su totalidad y el deudor va y la paga. No puede reclamarla después. Dice, no sabía que estaba prescripta. Mi abogado colgó la bolilla cuando dio la materia y no sabía nada de prescripción, y resulta que fue y la pagó igual. Tarde.
el acreedor tiene derecho a retenerlo pagado. Deudas de juego, juegos tolerados, no juegos prohibidos. Los juegos prohibidos no, pero juegos tolerados sí. Las deudas de juego no son exigibles judicialmente, pero si a vos te pagan una deuda de juego de un juego tolerado, lo podés conservar. No sé ahora bien cuáles son los juegos tolerados. Hay juegos que son absolutamente prohibidos, otros no. Y otros son permitidos. Generalmente los que son permitidos son los que explota el Estado, porque son juegos prohibidos, pero solamente son permitidos si los explota el Estado. Por ejemplo, el casino. Aunque ahora se han privatizado, pero durante mucho tiempo solamente las podía explotar el Estado. Pero tenés que tener una autorización especial, etc. Hoy cambió. Hoy no hay más obligaciones naturales en el código. En el código nuevo la ha reemplazado de alguna manera por deberes morales. Hay un artículo 728 que dice el deber moral, lo entregado en cumplimiento de deberes morales o de conciencia es irrepetible. No te dice cuáles son los deberes morales y de conciencia, pero en el nuevo código quedaron los artículos 803 y 1611. El 803 dice obligación no exigible. La cláusula penal tiene efecto aunque sea puesta para asegurar el cumplimiento de la obligación que al tiempo de concertar la accesoria no podía exigirse judicialmente siempre que no sea reprobada por la ley. Bueno, esto copia de alguna manera lo que decía el viejo código respecto de las cláusulas penales que podían garantizar obligaciones naturales. Bueno, no hay más obligaciones naturales. ¿Qué están garantizando? Porque acá dice una obligación que al tiempo de concertar la accesoria no podía exigirse. Pero no existen ese tipo de obligaciones, sino que existen los deberes morales. O sea que hay una suerte de confusión, pero bueno, entiendo que la doctrina optará por interpretar que se trata de un deber moral que puede ser garantizado con una cláusula penal. Y luego el 1611 que habla de juego y apuesta de puro azar. No hay acción para exigir el cumplimiento de la prestación prometida en un juego de azar, esté o no prohibido por la autoridad local. Si no está prohibido, lo pagado es irrepetible. Sin embargo, es repetible el pago hecho por persona incapaz o con capacidad restringida o inhabilitada. Es decir, si el juego no está prohibido, lo pagado en función de ese juego es irrepetible. Si está prohibido, o si el que pagó es un incapaz, en ese caso es repetible. Y finalmente vamos a ver el tema de la causa. Vamos a empezar con lo de la causa fuente. La causa fuente es un elemento necesario en la obligación. Es un elemento externo, pero es un elemento necesario. No hay obligación sin causa. Una obligación sin causa es una obligación que no puede haber una obligación sin causa. Toda obligación tiene que tener una causa. Ahora, ¿cuáles son las causas de las obligaciones? Esto nos lleva a un poquitito de historia. En una concepción muy primaria, había dos tipos de fuentes de las obligaciones, que son en definitiva las causas. Estas fuentes eran los contratos y los delitos. El contrato, actividad voluntaria de dos partes, que se ponen de acuerdo en una declaración de voluntad común, que tiene un contenido patrimonial, y el acto ilícito, o el delito. Después viene otro y agrega la ley. O agrega lo que en realidad se llamaba varias figuras de causa. Y aceptaba estas varias figuras de que cuando algo podía generar una obligación y no venía ni de un contrato, ni un acto ilícito, o sea, ni de un contrato, ni de un delito, entonces, bueno, le daban ese nombre, varias figuras, era como unas misceláneas, es decir, meter todo lo que no podíamos encajar dentro de un contrato, dentro de un delito, bueno, lo metemos en esta categoría especial de varias figuras de causa. Luego en las institutas se va a partir de una obligación, de una clasificación cuatripartita.
Es decir, delitos, cuasidelitos, contratos y cuasicontratos, y finalmente se va a agregar la ley. ¿Por qué se separa entre delitos y cuasidelitos? Porque los delitos son los actos ilícitos cometidos con culpa, y los con dolo, y los cuasidelitos son los actos ilícitos cometidos con culpa. ¿Y qué son los contratos y los cuasicontratos? Bueno, nunca hubo un acuerdo global en qué es el cuasicontrato, aunque algunos entienden que la gestión de negocios es un cuasicontrato. Un cuasicontrato es un casi contrato. No es un contrato, pero casi lo es. Y hay otros que dicen respecto a la gestión de negocios, no, es un anticontrato, porque no hubo ningún tipo de contrato. Así que es un tema discutible. Hay quienes califican o han calificado históricamente al cuasicontrato como un monstruo jurídico, por ahí sabe bien qué es. Y otros, como López Mesa, actualmente revalidan el concepto de cuasicontrato y dicen que el Código Nuevo de Civil y Comercial lo ha aceptado y lo ha incorporado favorablemente. Y la ley a veces puede, acá está otro problema, la ley es fuente, a veces puede ser fuente directa de las obligaciones, en realidad no es que sea fuente directa de la ley, hay un determinado hecho que la ley lo considera una fuente de una obligación, por ejemplo, la obligación alimentaria, ¿no es cierto? No todos tenemos obligación alimentaria, pero sí la tiene que tiene un padre que tiene un hijo menor, ese tiene una obligación alimentaria. ¿Por qué? Porque se dispone la ley. Ahora, después hay quien dice, no, la ley sería la fuente de todas las obligaciones, porque la ley como fuente inmediata siempre es fuente de todas las obligaciones. Porque ¿por qué un contrato es fuente de una obligación? Porque la ley lo dice. ¿Por qué un hecho ilícito es fuente de una obligación? Porque la ley lo dice. Porque si la ley no lo dijera, vos podrías cometer un delito y que no existiera ningún tipo de obligación. O sea, hay obligación porque la ley dice que la hay. Entonces, la ley siempre sería fuente de las obligaciones. Nunca hubo un acuerdo total respecto de cuáles son las causas o todas las causas de las obligaciones. El Código Nuevo, en el artículo 726, ha tomado una fórmula muy amplia, que es muy criticada por algunos y muy aceptada por otros. Algunos dicen es maravillosa y otros dicen es un horror, porque depende de lo que dice el juez. Por ejemplo, dice, no hay obligación sin causa, es decir, sin que derive de algún hecho idóneo para producirla, de conformidad con el ordenamiento jurídico. Eso es lo que dice la ley actualmente. No hay obligación sin causa, o sea, siempre tiene que haber una causa, es decir, sin que derive de algún hecho idóneo para producirla. ¿Cuál es el hecho idóneo para producirla? Bueno, puede ser un contrato, puede ser un delito, un cuasidelito, etc., pero en definitiva le da una enorme amplitud al juzgador para que decida si el hecho idóneo, si el hecho que se está estudiando o analizando es idóneo para producir una obligación o no lo es. Una vez más se le da mucho poder a los jueces, como ocurre en general a lo largo de este código. Mucho poder a los jueces. ¿Está bien o está mal? Y bueno, depende, es un tema de criterios. Hay algunos que lo aceptan y otros que no. Como en todo, como en la mayoría de las cosas, es discutible. Luego el artículo 727 habla de la prueba de la existencia de la obligación, presunción de fuente legítima. Dice, la existencia de la obligación no se presume, o sea que no hay una presunción de causa, en principio no se presume la existencia. Bueno, sí hay una presunción de causa, dice, no se presume. La interpretación respecto a la existencia y extensión de la obligación es restrictiva. O sea que siempre hay que ir por lo menos. O sea, en caso de duda, no hay obligación. Probada la obligación, se presume que nace de fuente legítima, mientras no se acredite lo contrario. Es una presunción juris tantum, es decir, es una presunción que admite prueba en contrario. Es decir, no se presume la existencia de la obligación, pero si se prueba que la obligación existe, se presume que tiene causa. Y es una consecuencia lógica del artículo 726. Por último, el tema de la causa fin, que es un tema bastante más complicado, pero trataremos de hacerlo simple y corto. ¿No? Para no, ya después de una hora de charla estarán hartos, imagino todos ustedes.
¿Qué es la causa final? Si todo acto de negocio jurídico tiene una causa fin, ¿no es cierto? La causa fin es la razón de hacer del acto, la finalidad por la cual alguien realiza un acto determinado. Hay un artículo que es el 259 que define el acto jurídico y dice que es el acto voluntario lícito que tiene por fin inmediato la adquisición, modificación, extinción de relaciones jurídicas. O sea que el acto jurídico tiene un fin inmediato. El acto jurídico tiene una finalidad. Todo acto jurídico tiene una finalidad que es conservar, aniquilar derechos, crearlos, extinguirlos, etc. Hay quienes dicen que el tema de la causa fin nos transporta a un conflicto ideológico económico, ¿cierto? En el sentido de mucha importancia. Por un lado, el liberalismo extremo, que propugna el cumplimiento de las obligaciones sin asignar mayor relevancia a su origen y contenido, que son los partidarios de la lucha libre social, ¿no es cierto? Que cada cual se arregle como pueda. Y luego está, por otro lado, quienes tienen una visión más solidarista y anteponen la moral y las buenas costumbres y dan relevancia al contexto, sin desconocer, por supuesto, la importancia de la palabra, los compromisos, etcétera, pero que pretenden que todo eso esté encuadrado dentro de un determinado contexto y no fríamente de acuerdo a la letra del contrato. Respecto del tema de la causa fin, hay una doctrina causalista clásica que entendía que todos los contratos tenían una causa, todos los actos jurídicos tenían una causa fin. Luego están los anticausalistas y después van a venir los neocausalistas. Ninguno de estos coincide en el tiempo, eso está claro. Es decir, la doctrina causalista clásica es la doctrina del antiguo derecho francés. Se llama antiguo derecho francés a todo lo que era el derecho francés anterior a la codificación de Napoleón. Eso es el antiguo derecho francés. Bueno, y aquí había doctrinarios que decían que la causa fin estaba íncita en todo acto jurídico, en todo conflicto. ¿Y qué decían de esto? Que la causa fin es el fin abstracto, invariable, inmediato e idéntico para todo acto jurídico, que corresponde a la misma categoría. O sea, si vos vas a hacer un contrato de una determinada característica, la causa final siempre es la misma, siempre es el fin abstracto, invariable, inmediato, idéntico, en todo tipo de obligaciones que sean de una misma categoría. Por ejemplo, los contratos bilaterales, que son cuando uno debe porque otro le debe, es decir, la causa de la obligación de una parte es la obligación de la otra. O sea, yo estoy obligado porque vos estás obligado conmigo. Y esa sería la causa. En los contratos reales, que son los contratos que se perfeccionan con la entrega de la cosa, la causa sería la entrega de la cosa por la prestación recibida. Por ejemplo, quien recibió un préstamo, la causa de la obligación de restituirlo es haber recibido el préstamo. Y en los contratos gratuitos, que son las donaciones, la causa estaría dada por el ánimo de donar. Para el causalismo clásico, los móviles particulares que cada uno tiene cuando se da un contrato no tienen ningún tipo de importancia. Lo que importa es el fin abstracto, invariable en todo tipo de actos de la misma categoría. Entonces vienen los anticausalistas que ya son de la época, ya son del siglo XIX, de la época del Código de Napoleón, y dicen, potía la cabeza, dicen esto no, esto es un disparate, la causa no puede integrar, no puede ser un elemento de los actos jurídicos. Dicen que la causa final es falsa e inútil. Falsa, y analiza estos tres casos, porque claro, el error de los causalistas fue enfocarse en esos tres casos típicos, ¿no es cierto?, de contratos bilaterales, contratos reales y contratos gratuitos. Entonces dice, es falsa porque en los bilaterales no puede ser causa de la otra, ya que ambas obligaciones nacen al mismo tiempo. No es una obligación causa de otra. Si yo te vendo una casa y vos te obligás a pagarme el precio, no es que una obligación es causa de otra, nacen al mismo tiempo. Pero no es que una sea la causa de la otra. En los contratos reales, la entrega no es la causa fin, sino la causa fuente de la obligación de restituir. O sea, si yo te tengo que restituir plata o una cosa que me prestaste, es porque me prestaste la cosa. Y esa es la causa fuente, no la causa fin. Y en los contratos gratuitos,
el ánimo de donar carece de valor si está desprovisto de los motivos que lo originan. Y es inútil porque en los contratos bilaterales confunde causa con objeto, en los reales llama causa a lo que es causa-fuente, y en los gratuitos confunde causa con consentimiento. O sea, eliminan la causa fin de los elementos de la obligación. Entonces van a llegar los neocausalistas, que van a decir, no, esto no es tan así. La causa fin sigue siendo algo importante. Las críticas del anticausalismo generan una reacción. Y nace entonces los neocausalistas que admiten la causa fin como un elemento del acto jurídico. Y hay distintas versiones, la versión subjetivista, la objetivista y la dual. La versión subjetivista atiende fundamentalmente al propósito de quienes son parte del negocio jurídico. Y presta especial importancia a los móviles subjetivos que cada uno tuvo al momento de contratar. O sea, los móviles determinantes, concretos, individuales, que son variables, muchas veces porque la casa la puedo comprar para vivir, para alquilar, para poner un estudio, para poner un geriátrico. O sea, ahí están los motivos de cada uno para que compran una cosa, por ejemplo, ¿no es cierto? Quienes sostienen esta postura no reniegan de la existencia de una finalidad abstracta, propia de cada tipo de acto. O sea, además, cada tipo de acto tiene una finalidad abstracta. Si yo compro un objeto, si compro un vehículo, se supone que mi finalidad abstracta es para utilizarlo. Puede que no, pero en general esa es la finalidad abstracta. Si compro una casa es para ser el dueño. Pero ¿para qué la compro? ¿Por cuáles son mis motivos particulares? Es decir, los neocausalistas no reniegan de los motivos causales abstractos, pero hacen hincapié los subjetivistas en los motivos concretos por los cuales una persona realiza un determinado acto. El criterio objetivista es la finalidad económico-social que cumple el negocio, que debe ser apreciada en ese sentido con prescindencia de la voluntad de las partes. Es decir, el negocio jurídico se desentiende, en este caso, del capricho individual de cada uno, y hace hincapié en la trascendencia social, la trascendencia económico-social de cada acto jurídico. Hay una finalidad típica y constante, y esa finalidad típica y constante es independiente de quién sea la persona que interviene como parte del negocio jurídico. Y la posición dualista que es la que más adeptos tiene, aglutina elementos objetivos y subjetivos. Tiene un aspecto objetivo, que es el propósito recíproco de las partes de obtener el cumplimiento de las obligaciones, y que no solamente tiene un carácter genético, sino también funcional, porque está íncito durante toda la vida del negocio jurídico, y un aspecto subjetivo, que son los móviles. En la medida que los móviles están causalizados, hay un artículo muy importante que les sugiero que lo tengan presente, porque ha sido materia de muchos exámenes, que es el artículo 281, que habla de los móviles causalizados, del que hablaba Josserand, que dice que la causa se define inmediato, autorizado por el ordenamiento jurídico, que ha sido determinante de la voluntad. También integran la causa los motivos exteriorizados, o sea que acá están metiendo las dos cosas. Los motivos exteriorizados cuando sean lícitos y hayan sido incorporados al acto en forma expresa o tácitamente. Y son esenciales para ambas partes. Porque, por ejemplo, si vos vas a reclamar a alguien un incumplimiento contractual y pretendés reclamar ese incumplimiento contractual porque te causó un determinado daño, porque vos querías hacer determinada cosa con el bien que adquiriste y esa cosa no la pudiste hacer porque estaba prohibido, porque la zona no se podía, por lo que fuese, el acreedor o el vendedor no va a responder si los móviles no están causalizados. ¿Qué quiere decir? Si los móviles no están puestos en una cláusula de contrato, están aclarados. Si vos en una cláusula de contrato ponés o aclarás cuáles son los móviles de las partes, y estos móviles son esenciales para las partes, entonces en ese caso podrás reclamar un incumplimiento en el supuesto de que no se pueda cumplir con alguno de esos motivos particulares que una de las partes tenía para la celebración del contrato.
Eso es lo que se llama los móviles causalizados, porque pueden estar integrados al contrato y la otra parte no puede desconocer que existían, porque están ahí. No puede decir, yo no sabía, entonces no respondo por esto. Sí sabías, porque eso está adentro del contrato y es una cláusula del contrato. Entonces, eso es lo que te obliga. Bueno, suficiente por hoy. Nos veremos el viernes que viene y el martes seguirán con, bueno, no me acuerdo del tema, pero está el cronograma, si lo tienen, y si no, se los pasaremos. Cualquier cosa, mi correo electrónico para la facultad es luisambos@hotmail.com. Cualquier duda, cualquier consulta, siempre mejor que la hagan antes de los exámenes y no después. Profe, tengo una pregunta. ¿Sí? ¿Hay fecha de parcial aproximadamente o más o menos por dónde? Creo que sí, pero a ver, me tendría que fijar. Si me esperas un segundo, me fijo. Creo que es el 4 puede ser. Ya te digo, espera porque tengo acá cronograma. ¿4 de mayo? ¿Se escucha? Gracias. Sí, gracias. Sí. 4 de mayo está previsto el primer parcial. O sea, y la última clase está prevista para el día 29 de abril. Perfecto. El 30 son la primera clase y la semana del 4 son los exámenes. Bueno, saludos, nos vemos y cualquier duda a disposición. ¿Sí? Chau, chau. Gracias, profe. A ustedes, chao.